los que quedamos aquí, vamos a ir a Jeremías capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 6 y del capítulo 7. Y ya cuando están listos, pues ya yo voy a verlos aquí, ya que están concentrados ahí todos. Quiero decir algunas cosas, hermanos, a manera de introducirme al tema, ¿ok? Hoy vamos a seguir hablando sobre los falsos maestros. Hablamos sobre los falsos maestros, hermano, porque es una enseñanza de la Biblia. Es una advertencia que nos dejó el Señor. Yo estaba meditando en algo, hermanos. Ahorita he estado leyendo el libro de Jeremías. Cada vez que leo la Biblia, hermanos, como que encuentro otra cosa nueva, diferente, o entiendo otras cosas por la gracia de Dios. Y, hermanos, estaba yo meditando en esto, que todos los problemas en los que se metió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la iglesia, todos tienen que ver con dejar la palabra de Dios. Toditos. Si ustedes lo analizan, piensan, hermanos, desde el principio, Dios le dijo a Adán, puedes comer de todo excepto de esto. Su palabra fue bien clara. Dijo, el día que comas de este árbol vas a morir. ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció a la palabra de Dios. ¿Y qué trajo como consecuencia? La muerte. Entonces, en toda la Escritura, hermanos, en toda la Escritura, el error siempre del pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es abandonar la palabra de Dios. Y cuando yo leía, hermanos, hace unos días este pasaje que vamos a leer, Jeremías 6, yo me empecé a dar cuenta de varias cosas, hermano, que ellos, cuando se dejan la palabra de Dios, otra cosa tiene que sustituir, alguna otra cosa. Y entonces fíjese, aquí dice el versículo 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, es decir, todo el pueblo estaba en rebeldía aquí, hermanos. Cada uno sigue, ¿qué cosa? La avaricia, el amor al dinero. Cada uno anda detrás del dólar, ¿verdad? Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Cualquiera que sea, hermanos, cuando uno deja la palabra de Dios, todos nos transformamos en otra persona diferente. Dice, y curan la herida de mi pueblo, está hablando de los líderes, con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Eso es como que usted vaya, hermano, con una herida de machete, hermanos, en el brazo, y llega al hospital y le digan, le vamos a poner una curita. Ese es el equivalente, dice, curan la herida de mi pueblo con liviandad, vivían en pecado, pero ellos decían, todo es paz, no se preocupen. Se han avergonzado, dice, de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, no la conocen. Es lo que está diciendo. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. El 16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas, hermano? La palabra de Dios. Ahorita traen un rollo, hermano, con eso del el género o el sexo, ¿verdad? Que si es masculino, que es femenino, y han caído en una cantidad de tonterías, hermano. Porque ahora ya no es lo que es la persona, sino lo que se le da la gana hacer. Eso es falto de sentido común. O sea, todo el tiempo ha sido hombre y mujer, y ahora es lo que se le dé la gana a la gente. Entonces, algunos dicen que ya no sirve la Biblia para este tiempo. Y aquí dice el Señor, miren las sendas antiguas, búsquenlas. De los que hablaban los abuelos de algunos de ustedes. ¿No es verdad que algunos de ustedes tenían abuelos que les decían la palabra de Dios? Sus padres les decían la palabra de Dios. Dice, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso. ¿Para qué, hermanos? Para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Se escucha esta rebeldía, hermanos. Dice, puse también entre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Entonces, esta era la condición del pueblo, y ahora nos vamos a pasar aquí, hermanos, al capítulo 7. Estos eran religiosos, hermanos.
O sea, ellos vivían en pecado, pero no soltaban el templo. Pero querían vivir en pecado y es más, querían que Dios los bendijera para ir a hacer lo malo. No me acuerdo quién estaba diciendo el otro día, alguien dijo esto, pero había un sicario, hermano, que él dice que él antes de salir a trabajar, a matar a alguien, se encomendaba a Dios, para que Dios lo ayudara a hacer bien su trabajo. O sea, eso no tiene sentido, pero este hombre lo estaba diciendo en serio. Y dice, no, yo para mí primero Dios, me encomiendo a Dios para ir a hacer mi trabajo, porque para mí es un trabajo nada más. O sea, ¿se da cuenta, hermano, la tontería, qué revuelta puede estar la mente? Ahora, fíjese, en el capítulo 7 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra. Y di, oí la palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Ya tiene la foto, ¿verdad? Está parado en la puerta, Jeremías predicando, todos los que entran, está predicándole a todos los que entran. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de qué. O sea, sacamos a la Biblia y ¿qué tenemos? Palabras de mentira. Si nosotros sacamos la Biblia, tenemos palabra de mentira, hermano. ¿Qué te queda? El horóscopo, tus opiniones, te queda el consejo del psicólogo, te quedan otras cosas, pero ya sacaste a Dios de la foto, entonces te quedan otras cosas. Eso es lo que ellos, o sea, usted entiende, hermano, están entrando al templo. Y esto es lo que Él les está diciendo. Dice, confiáis, no fiéis en palabra de mentira, dice. Diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. O sea, lo tenían por algo muy santo, ¿verdad? Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo. ¿Qué otro problema habían caído, hermanos? Eran injustos, no hacían justicia. Y no oprimiereis al extranjero, se estaban portando mal, hermanos, con la gente, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. ¿Qué hizo Joel Osteen esta semana, hermanos? ¿Usted, o qué no hizo? Usted sabe, ¿verdad? Esa cuestión que pasó allá en Dallas. Y tenía ese gran auditorio y no lo quería abrir. ¿Qué les dije yo de los falsos maestros? Que ellos, hermano, no tienen afecto natural. Son egocentristas, hermano. Bueno, aquí está hablando de lo mismo. Yo quiero que usted piense, pero está hablando de las injusticias, de que no le importaba ni la viuda, ni el huérfano, ni el anciano, ni el desamparado, ni el extranjero. Nadie les importaba a ellos. Bueno, dice aquí, ni anduviereis en pos de dioses ajenos. Vamos a leer el 6 otra vez. Y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para vuestro mal. Ya se dio cuenta en todo lo que ellos han caído, hermano. ¿Por qué ellos tenían esta visión distorsionada de Dios, hermano? Porque habían dejado la palabra de Dios. Y cuando uno deja la palabra de Dios, hermano, uno cae en un montón de pecados. Y la otra cosa, hermanos, es que Dios se hace otra persona diferente. En nuestra mente, pues, por lo menos. Entonces, a ver, hermano, ponme el título ahí que tenemos. Este es el título de hoy. El extraño Dios de los profetas de la prosperidad. Entonces, cuando digo esto, hermano, extraño, no solamente porque es raro. ¿Ustedes habían visto el ídolo ese alguna vez? ¿Quieren una foto de él? ¿Alguno de ustedes? Para que lo miren antes de dormirse. Ese es el dios de las viruelas, le decían. La gente creía que adorándolo a él se le quitaba la viruela a la gente. Después se curó la enfermedad esa y ya el dios lo desecharon. Lo puse ahí, hermano, porque si yo les dijera a ustedes, ese es el Dios de la Biblia, hermanos, ¿qué me dirían ustedes? No, hermano, usted está loco. ¿Cómo que va a ser ese el Dios de la Biblia? Por supuesto que no es el Dios de la Biblia.
Entonces la cuestión es esta, hermano, cuando yo hablo de los falsos maestros, ellos han dejado la palabra de Dios, o sea, tienen la palabra de Dios, pero han dejado realmente de cumplir la palabra de Dios y caen en una cantidad de pecados muy parecidos, similar a esto. Y su visión de Dios, su concepto de Dios se cambia completamente, hermanos. Fíjese, hay algunos pasajes, hermano, que yo quiero que miremos aquí, de los que están aquí. A ver, hermano, pon 2 Corintios 11, del 2 al 4. Si usted puede buscar rápido, búsquelos, hermanos. ¿Ok? Pero aquí vamos a ir un poco rápido. Dice, aquí Pablo está hablando con los corintios, y los corintios, hermanos, se habían metido algunos falsos maestros. A ellos los habían inducido, hermanos, a pecar, porque eso es lo que hacen los falsos maestros. Los estaban induciendo a alejarse de Dios. Y Pablo empieza diciendo con mucho dolor, él escribe estos versículos, dice, porque os celo con celo de Dios. O sea, Pablo no estaba celoso de los falsos maestros, sino él sentía el celo de Dios como diciendo, pues yo los encaminé a Dios y ahora ustedes están yendo de Dios, ¿verdad? Pues os he desposado con un solo esposo. Ahí está usando la imagen del matrimonio, ¿verdad? O sea, un esposo y una esposa, ¿verdad? Dice, yo los traje a Cristo, los desposé con Cristo. Dice, como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, ¿quién actúa detrás de los falsos maestros? Dice ahí, yo temo que la serpiente, así como engañó a Eva, a ustedes también los está engañando. Y los está separando de su fidelidad, del amor que ustedes tenían para Cristo. Entonces, vamos bien hasta ahí, hermanos. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces yo quiero que usted vea esto, hermano. El único Cristo que existe es el Cristo descrito en la Biblia. Yo sé, hermano, que usted me dice amén y que está de acuerdo conmigo. Pues la semana pasada estábamos hablando de algunas cosas y seguimos hablando de algunas cosas que están metidas ya en la iglesia. Ya están metidas en la iglesia. Y a veces nosotros los hemos abrazado porque lo dijo un predicador famoso quizás, y nosotros abrazamos esas doctrinas que pensamos que son bíblicas, pero algunas de ellas no lo son. Y algunas veces nosotros vemos a algunos predicadores que tienen mega iglesias, hermano, y por eso nosotros pensamos que están bien y no están bien. Entonces, fíjese, hermano, que el Dios que ellos predican, el Cristo que ellos predican, no es el Cristo de la Biblia. Le voy a poner un ejemplo. El Cristo mormón es hermano del diablo. ¿Es el mismo Cristo? Yo le pregunto, ¿es el mismo Cristo del de la Biblia? Bueno, el Cristo musulmán era un profeta. ¿Es el mismo Cristo de la Biblia, hermanos? No, no puede ser el mismo. El Cristo de los testigos de Jehová no es Dios. ¿Es el mismo Cristo de la Biblia? Y usted ha oído gente que dice, bueno, al final de cuentas todos estamos adorando al mismo Dios. No, no es el mismo Dios. No puede ser el mismo Dios. Entonces, por esa razón, hermano, yo le hablo de estas cosas. Porque no podemos, por ejemplo, algunos dicen, mire, vinieron los hermanos testigos de Jehová y ellos no son hermanos de nosotros. No creen en el mismo Dios, ni en el mismo evangelio, ni en el mismo espíritu. Ellos no creen en el Espíritu Santo. Bueno, entonces, fíjese, hermanos, vamos a irnos al número 4, hermano. En el número 4, a ver, ahí está Efesios 4, del 3 al 6, ¿ok? Entonces, fíjese lo que dice aquí, hermanos. Dice, solícitos, eso quiere decir, estén listos, ¿ok? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ok, ¿con quién está hablando aquí Pablo, hermanos? ¿A quién fue dirigido Efesios? ¿Ah? ¿A quién fue dirigido Efesios? A los efesios, a la iglesia de Éfeso, ok. ¿Eran cristianos o inconversos? Eran cristianos. Está hablando con hermanos cristianos. Les está diciendo, ¿saben qué?
Estén listos en guardar, dice, la unidad del Espíritu Santo, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, es decir, hay una sola iglesia. O sea, yo sé, hermanos, que hay varias iglesias, pero aquí está hablando de los que son lavados con la sangre de Cristo, somos hermanos, una sola iglesia. Otro día vamos a hablar del ecumenismo, algunos que quieren unir todas las religiones y licuarlos todos y decir, pues no hablemos de lo que nos separa, hablemos de lo que nos une, hablemos de Jesús, del amor y de la paz. Eso no es, aquí está hablando un solo cuerpo, ¿verdad? Y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermano, cuando nos muramos? No, pues a saber, no, vamos a estar con el Señor. Esa es nuestra esperanza, ¿ok? Un Señor, un solo Señor. ¿En cuántos dioses creemos nosotros, hermano? Todo esto se lo digo a manera de introducción porque vamos a ver varias cosas, hermanos, ¿verdad? Un solo Dios. Algunos nos dicen que nosotros tenemos 3 dioses. Nosotros tenemos en un solo Dios, ¿verdad? ¿Ok? Entonces dice, un Señor, una fe. ¿Qué es quién? ¿En quién está nuestra fe? En Cristo, ¿verdad? Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo que yo quiero dejar claro, hermano, es que el Dios que nosotros tenemos, el único Dios está descrito en la Biblia, en la Escritura. Ahora yo les voy a decir esto, hermano, en toda la Escritura también veo yo a Satanás queriendo desfigurar la persona del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. Siempre está haciendo eso. En la Semana Santa, ¿cómo nos muestran a Cristo, hermanos? En el mundo. Que hay que tenerle lástima. Las imágenes, hermano, donde va Cristo como llorando, lleno de sangre, con la mirada para abajo, esa no es la imagen correcta de Cristo. Él pasó por eso, murió, fue sepultado y resucitó. O sea, Él ya no está ahí. Y de lástima, déjeme decirle que Él no es digno de lástima. Nosotros seremos dignos de lástima. Cuando Él iba caminando, las mujeres lloraban y el Señor está sufriendo. Lo miraban y Él les dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Dice. A Pedro le dijo, Pedro, mete tu espada, le dice. ¿Tú crees que si yo no le pido al Padre no me enviaría legiones de ángeles para que me defendieran? A mí nadie me quita mi vida, yo la doy. Tengo poder para darla y para tomarla otra vez. Ese es el Dios que nosotros creemos. Y luego en la Navidad, ¿cómo se nos presenta a Jesús? El niñito, ¿verdad? El niñito de Belén. Ese es Dios, ese es el Dios que nosotros creemos, un niñito acostado en un pesebre, ese es el Dios. No, esa es parte de la historia. Y usted sabe, hermano, y dice, mira, pobrecito Jesucito. Mira, ahí está con los animalitos, mira que... Ese no es el Dios de nuestro hermano, no. Y pobrecito, mira, ay Jesucito. No, ese no es el Dios que nosotros creemos. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él se hizo hombre. Todo eso, ¿en dónde lo aprendemos, hermano? En la Biblia. Entonces, lo que aprendemos en la Biblia, ese es Dios. Si usted lee la Biblia, no llega a algunas conclusiones como alguna gente, hermano. Algunos dicen, en algunos libros, hermano, escriben cosas. Hay un libro que se llama Una vida con propósito, que es un bestseller, hermano, por cierto. Dentro del cristianismo es un bestseller. Un libro que lo han traducido a muchos idiomas y dice, Dios está feliz de que tú seas tú. ¿Qué les parece esa frase profunda? Es bíblica. ¿No? ¿Están seguros? Le voy a decir el razonamiento que presenta el autor. El autor dice, cuando mis hijos estaban chiquitos, yo entraba al cuarto de ellos y los veía respirar, estaban durmiendo y miraba que su cuerpo respiraba. Y eso ya me daba gozo. Dios nos mira a nosotros y dice, qué lindos mis hijos. Pues en el tiempo de Jeremías no dijo eso.
En el tiempo de Jeremías, ve y predícale a estos perversos, ve, párate en la puerta y diles su pecado. No les dijo, qué lindos mis hijos, miren, viven en pecado, pero qué hermosos son. No sé, o sea, usted se da cuenta, hermano, que Dios no es alcahuete. De alguna manera nosotros relacionamos el castigo con mal. Pero Dios castiga. Y hay mucha gente que dice, Dios no castiga. Claro que sí castiga. ¿Qué Biblia ha leído? ¿Qué Biblia leíste, hermano? ¿De dónde sacaste que Dios no castiga? ¿No has leído la Escritura? Si el Señor dice que Él castiga y reprenda al que Él ama. O sea que Él no quiere que nos perdamos, por eso nos castiga, hermanos. Entonces, bueno, todo eso nuestro Dios es amor, es fuego consumidor, es poderoso, es único, es amoroso. Es decir, muchas cosas, hermano. Gálatas 1 del 8 al 9 dice esto, hermano. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio. ¿El evangelio qué es, hermano? El evangelio son las buenas noticias de salvación en Cristo. Ok. Entonces, el evangelio es lo que Pablo anunciaba. ¿Cómo empezaba Pablo a predicar? ¿Cómo empezaba Jesús a predicar? ¿Cómo empezaba Juan el Bautista a predicar? Arrepiéntanse. Fíjese, hermano, que lo primero que Dios llama siempre es al arrepentimiento. Alguien puso un video esta mañana en Facebook, no sé quién, ¿verdad? No me acuerdo, no sé quién. Pero hay dos niños y llega un muchacho que hizo algo bonito con ellos, pero le dice, hola, ¿cómo están? Bien, dice, ¿ya aceptaste a Cristo? ¿Ah? ¿Ya aceptaste a Cristo? Dice que el niño, yo creo que no, le dice. Bueno, entonces, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo. Y yo te recibo, le dice el niño, se le queda bien. Yo te recibo. No, cierran los ojos. Yo te recibo. Tú ya eres cristiano, le dice. Ahora te voy a regalar estos zapatos. Ese no es el evangelio, hermanos. Ese no es el evangelio. ¿En dónde encontramos eso en la Biblia? Dios llamaba al arrepentimiento al pecador. Siempre lo ha llamado al arrepentimiento. Todos los que estamos aquí, un día cuando el Señor nos confrontó, tuvimos que darle cara, plantarle cara al Señor y decir, ok, ¿qué voy a hacer? Nos sentimos descubiertos, ya me descubrió el Señor. Yo ya descubrí al Señor, Él me descubrió a mí. ¿Qué hago? Pues solo me quedan dos caminos, o ser rebelde o arrepentirme. No hay otro. Sí o no. Quizás mañana eso quiere decir no. Pero así llamó el Señor. Y aquí Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea maldito. Todo esto es una introducción a lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada, ¿ok? A ver, hermano, dice, la parte 1, el hombre y Dios son iguales. Esto es de acuerdo a los falsos profetas, ¿ok? Y la semana pasada, si usted no lo vio, yo no sé si está en Facebook todavía, hermano, pero va a estar en YouTube, ¿verdad? Véalo. Entonces, eso es lo que ellos enseñan, que Dios y el hombre están iguales. No, ya te pasaste, hermano. El siguiente, el número 2, ahí está. El hombre es más que Dios. Ok, nadie ha objetado nada aquí. O sea, el hombre y Dios son iguales. ¿Sí son iguales? ¿No? Ok, bueno, y los maestros falsos enseñan que sí son iguales. El hombre es más que Dios. Eso es la otra cosa que enseñan. ¿Cómo la ven ustedes? No hay problema. Ok, y el siguiente que es, número 3, el hombre tiene el mismo poder que Dios tiene en su boca. Entonces, alguien más también puso hoy, y eso que casi no entro a chisme, a Facebook. Le iba a decir Chismelandia, pero no se lo voy a decir. Bueno, puso ahí, y yo quiero mucho a esa persona que lo puso, pero está equivocada. Dije, yo decreto hoy que el cáncer no va a dañar nunca más a nadie.
Yo sé, hermanos, que es una buena intención, pero no tenemos ese poder. Dios tiene el poder, yo quiero repetir, Dios tiene el poder de sanar, no solo el cáncer, todas las cosas. Pero esa es una enseñanza que se ha metido en la iglesia, hermanos, y no está en la Biblia. No van a encontrar nada que diga los apóstoles, hermanos de Éfeso, de Corinto, hermanos romanos. En ningún lado va a decir, ustedes tienen que decretar. No hay ni un solo versículo, hermano. Yo les reto a que usted lo busque. No hay ni uno. Eso no es una enseñanza bíblica. Pero la peor es el extraño Dios de los profetas de la prosperidad, ¿verdad? Ese es el extraño, ese es raro, hermano, ¿verdad? Bueno, ahora fíjese, hermanos, la siguiente dice, ese es este Dios, el Padre, que nos muestran las Escrituras. Ahora ponme el siguiente, hermano. Dios tiene que pedirte permiso a ti para intervenir en los asuntos del mundo. Y ahí dice la cita, y ese video yo se los puse la semana pasada, ¿verdad? Ustedes lo oyeron, y ahí cuando dijeron, ¿qué está diciendo ese? Bueno, por si usted no me cree, ahí está Bill Winston, él predicó en la iglesia de Cash Luna, en unas conferencias que se llama Ensancha, en el año 2003, el mensaje se llama Restaurando la bendición del Edén, la parte 1. Si usted no me lo cree, véalo, pero no lo vea mucho, no sea que se contamine, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver una pequeña refutación ahí. Dice, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Bueno, fíjese, hermano, nosotros hemos tenido un clima increíble, hermano, tremendo. Días medio fríos, días calientes, días con lluvia, con truenos, huracán en un lado. Dios hace todo lo que se le da la gana, y a mí no me pidió permiso el Señor, ni a ninguno de ustedes. Él hace lo que a él se le da la gana y punto. No necesita pedirnos. Ese es el Dios de la Biblia, ¿ok? No, el Dios de ese falso maestro dice que nos tiene que pedir permiso a nosotros, ¿ok? Bueno, sigamos, ¿ok? Dice, a ver, ¿qué más, hermano? Este otro falso maestro, ese ya se murió, hermanos, ¿verdad? Kenneth Hagin se llamaba. El que cree es llamado Cristo, decía él. Eso es lo que somos nosotros, Cristo, dice. Nosotros somos Cristo. Y algunos están así como, ¿y quién va a creer eso? Unas grandes multitudes, hermano. Grandes multitudes seguían a este hombre. ¿Ok? Bueno, ahora dice el Salmo 50, versículo 19 y 20, dice, tu boca metías en mal, ahí está Dios hablando con los hombres, y tu lengua componía engaño, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado, o sea, yo me quedé callado, dice el Señor. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Es decir, lo que Dios ahí está diciendo, tú y yo no somos iguales. ¿Se da cuenta de eso, hermano? Bueno, estoy contrastando ahí las cosas, repasando esto. Ahora viene otro rufián tremendo, hermanos, ¿verdad? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Tres individuales separadas, dice, o individualidades separadas, en una esencia y en un trabajo. Y puedo yo añadir, cada una de ellas posee su propio espíritu, cuerpo. No le gusta esto, dice. No sé si ustedes entienden lo que él está diciendo. Ok, el Dios que nos describe la Biblia es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él está diciendo, el Padre tiene un cuerpo, un espíritu, el Hijo tiene un cuerpo y un espíritu, el Espíritu Santo tiene un cuerpo. O sea, está creando ahí sí tres dioses y cada uno de ellos es trino. Eso es lo que está diciendo ahí Benihín. Y ahí está la cita, hermano. Yo me tomé el tiempo para ponerle la cita ahí. Si usted quiere buscar eso, usted lo puede buscar. ¿Qué más, hermano? Esa es la segunda parte. Dice, miembro de la Trinidad, tiene distinta identidad de espíritu, cuerpo, conlleva que hay tres seres separados y distintos, en otras palabras, tres dioses. ¿Ok? Ahí está. Eso es lo que él dice. Y ese hombre es bien popular, hermano.
Ese hombre es bien popular. Yo conozco a alguien que se pelea por ese hombre. Y una vez le dije, ese hombre es un falso maestro. ¿Cómo te atreves a decir eso?, me dijo. Y bueno, esos son tremendos, hermano. Bueno, sigamos, hermano. Ahora dice, 1 Juan 2, 20 y 21, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Esa palabra también, hermano, está de moda. ¿Okay? ¿Qué es la unción, hermanos? ¿Quién sabe qué es la unción? Porque esa palabra se menciona mucho hoy, ¿verdad? Llega un cantante que canta muy bien y dice, oh, ese está bien ungido, dice, ¿verdad? Bueno, fíjense, ¿alguien se echó un bañito antes de llegar aquí hoy, hermanos? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Y qué te echaste en la cabeza, hermano? ¿Sí? Gel. Ah, no, pero para bañarte. Agua y... ¿Solo agua? Ah, bueno. Shampoo. Bueno, se ungió con el agua, se ungió con el shampoo. Mire, unción es tener algo encima, ¿verdad? La cremita que se echan las hermanas. Bueno, eso es ungir. Cuando nosotros los cristianos tenemos la unción de Dios, es el Espíritu Santo, ¿ok? No nos veo muy convencidos. Tenemos el Espíritu. El verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no es cristiano todavía, ¿ok? Eso es lo que dice la Escritura, ¿ok? Bueno, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, es decir, la unción de Dios, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Siguiente, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Dice 1 Juan 5 del 6 al 7, también dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, ahí está hablando de su bautismo, ¿verdad? Sino mediante agua y sangre, su muerte también. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Cristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. 1 Juan 5:8, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua, el bautismo y la sangre, su sacrificio, y esos tres concuerdan. Ahora sigamos, ¿ok? Ahora, hablando del Cristo, fíjese, ese es el Cristo de la Biblia. Esto tenemos que entenderlo todos, ¿ok? Isaías 53, del 8 al 10, hermanos. Hablando de lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Ustedes se acuerdan que el Señor Jesucristo, por ejemplo, de Él se dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ok? Cuando vino el Señor, hermanos, lo vio Juan el Bautista y fue lo que Él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Jesús vino a morir por nosotros. La profecía de su muerte fue dada cientos de años antes, hermanos, ¿verdad? De cómo iba a ser, y parte de lo que dice está en Isaías 53, del 8 al 10. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Está hablando de Jesús. Ahora, ¿usted ha leído los evangelios? ¿Pasó él por cárcel? ¿Pasó por juicio? Sí, ¿verdad? Dice, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, es decir, lo mataron. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Entonces él lo crucificaron al lado de dos ladrones, pero lo enterraron en la tumba de un hombre rico, ¿verdad? Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca, y escuche bien esto, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Es decir, que Jesús es sin pecado, hermanos.
Ahora, los que tienen más años se recordarán de una película que se llamaba La Última Tentación de Jesús. ¿Alguno de ustedes oyó eso, hermanos? Presentaban a Jesús como un tonto, hermanos, como un homosexual, lo presentaban. Eso es una trampa del diablo, hermano. Había una obra musical que se llamaba Jesucristo Superestrella, otra blasfemia al Señor Jesucristo. Salió el evangelio de Judas, en donde se deformaba completamente la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y así como eso han salido muchas cosas, hermanos, ¿verdad? El versículo 10 no lo vimos, ¿verdad? Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Entonces, el Señor Jesús, Él nunca cometió pecado, el Cordero limpio de Dios, que nunca cometió pecado. Eso es lo que nos describe a nosotros la Biblia, ¿ok? Eso él es quien nos describe. Ahora, vamos a ver este falso maestro, otra vez Kenneth Hagin dijo esto. Déjenme explicarles antes esto, hermanos. Kenneth Hagin y esa línea, hermanos, de la doctrina de la prosperidad, enseña que Jesús, después de que murió, fue al infierno y que los demonios lo atormentaron en el infierno, que Él se estaba quemando en el infierno porque Él pagó todo el precio, dicen ellos, por nosotros, completo. Es decir, que pasó por el infierno. Pero no solamente esto, escuchen lo que decía este perverso. Él sufrió la muerte espiritual. La muerte espiritual significa mucho más que separación de Dios. Muerte espiritual significa también tener la naturaleza de Satanás. O sea, está diciendo que Jesús tomó la naturaleza de Satanás. Jesús probó la muerte espiritual por cada hombre. ¿Entiende lo que significa esto, hermano? Este no es el Dios de la Biblia, ¿ok? No puede ser el Cristo de la Biblia. Miremos lo que dice aquí, hermanos, la Escritura sobre Satanás. Dice, Él, hablando de Satanás, ha sido homicida desde el principio. Dice, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, al decir que Jesús tomó la naturaleza de Satanás, está diciendo, era un mentiroso, no había verdad en él, es padre de la mentira. ¿Usted entiende esto, hermano? Eso, en términos legales, eso se llama difamación. Okay, están presentando a un Jesús que no es igual que el Jesús de la Biblia. Vamos a empezar ahora con un video, ¿ok, hermanos? Ese video... hay un link ahí sale de un website. Perdón por los hermanos que están viendo en Facebook, ¿verdad? No podemos poner esos videos todavía, a menos que enfoque ahí, hermano, no sé si se puede, ¿verdad? Pero bueno, ¿ya lo encontraste, hermano? Ok. Bueno, ese es el hijo de Jesús, Adrián Romero, ok. Estaba predicando ahí. Y usted va a oír lo que él dice, ¿ok? Ahí dice... Y este es un momento tan radical y crucial en el cristianismo, en el mensaje del cristianismo. Solo en el cristianismo, a contraste de otras religiones, es que somos testigos de un Dios que por un momento Él mismo se convierte en un ateo. Hasta ahí está bien, hermano. Sigue hablando locuras ahí. Pero yo quiero que ustedes sepan, hermano, que en ese lugar hay miles de gentes, ¿ok? Entonces, esto es lo que están enseñando, que Jesús hizo ateo, otro dice que tomó la naturaleza de Satanás. Todo eso lo han metido, hermano, como pildoritas de veneno, ¿ok? Y la gente se está tragando eso, se lo está creyendo. Entonces, ¿por qué razón hablo yo de esto, hermano? Porque la Biblia, en la Biblia el Señor Jesucristo dijo, tengan cuidado que nadie los engañe. Van a venir muchos en mi nombre y van a decir yo soy el Cristo y van a engañar a muchos. Van a venir falsos profetas, van a hacer señales y prodigios y van a engañar a muchos. Por eso es que yo les digo esto, hermanos. Bueno, dice en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, no quiere decir que necesariamente pasó por cada tentación que nosotros pasamos, pero Él fue tentado
Pero aquí lo más importante es que dice que Él es sin pecado. Si Él hubiera cometido pecado, hermanos, no podría ser nuestro Salvador. Entonces, esto es muy importante. 1 Pedro 2, del 21 al 22, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea, que nosotros sigamos el ejemplo de Jesús. Ahora, si Él era un mentiroso, está diciendo entonces que sigamos nosotros y seamos mentirosos también. Que Jesús se hizo ateo, está diciendo que nosotros también nos volvamos ateos. Eso no puede ser así, hermanos, ¿verdad? Sino que está diciendo que la manera que Cristo actuó, nosotros tenemos que actuar. ¿Oraba Jesús, hermanos? ¿Y a qué horas oraba Jesús? Pues imitémoslo en eso también, ¿verdad? 1 Pedro 2, 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Miren lo que viene ahora. Ahora empieza con un cuestionamiento ahí. ¿Es esta la obra del Espíritu Santo? Y déjenme decirle, hermano, que han desfigurado al Padre, al Hijo, pero especialmente, hermanos, al Espíritu Santo. La frase, la expresión, no la quitan de su boca. Cada uno de estos falsos maestros me llama la atención porque cada uno escribe un libro sobre el Espíritu Santo. Pero son pastores, hermano, que están guiando a la gente a blasfemar el Espíritu Santo. Fíjense, hermanos. 1 Corintios 14, 32 al 33 dice esto: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que las cosas de Dios no son descontroladas, hermano. No son descontroladas. O sea, el que tiene el Espíritu Santo, esto lo está diciendo la Biblia, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ok, hoy, hermanos, en nombre de darle libertad al Espíritu, hacen unos relajos, hermano. Se hacen muchos desórdenes en nombre de démosle libertad al Espíritu. Se hacen muchísimos desórdenes que no deben de ser así. Una de esas cosas, hermano, es la borrachera santa, le llaman. Ok, de borrachera, yo creo que todos saben lo que es la borrachera aquí, ¿verdad? Pero ellos dicen, hermanos, que por el poder del Espíritu Santo una persona se vuelve borracha y empieza a actuar como borracho. Está la risa santa, que empiezan a reírse incontrolablemente. Está el slaying in the spirit, le llaman cuando alguien se cae al piso, ¿verdad? Bueno, el video que les vamos a poner ahorita es de, yo no sé si es profeta, apóstol, pastor, porque ellos pues se van ascendiendo ellos solitos, pero está un apóstol con otro profeta aquí hablando. Entonces, ahí está. Usted, vea, tienes que esperar, hermano, que salga el símbolo aquí del video ahí en medio. They think Toronto's something. Wait till they come to Boston. Toronto. Leave us to ourselves. Don't leave us to our foolish thinking. Lord, we want all that you have, all that you have. Yes. And Lord, if it blows our little minds, let them be blown. Father, we want all of what you have, all of what you have. We thank you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Lord just reminded me of the old hymn, where he leads, I will follow. And God told me to look at him, and I looked at him, and he had a tie on,
And I don't know if he's here tonight, but he'll know, on the tie had a wolf howling at the moon. And the Lord said to me, will you howl for me? I said, don't ask me to do that, Lord. He said, if I ask you, will you do it? He said, if I can't ask you to do something in your own house, how are you going to do it out there? So, ese tipo de cosas son las que se están haciendo en nombre del Espíritu Santo. Está también, que dicen, agárrense todos de las manos, o les hacen esto, ¿ve? Y se empiezan a caer todos. Oigo ahí unos hermanos, no sé si son de los mismos o son de los otros, ¿ve? Échenles un vistazo ahí, hermanos, por si acaso. Ok. No, ellos andan jugando, andan otra cosa. Bueno, hermanos, no es el Dios, hoy, hermanos, el estudio era el Dios extraño de los profetas de la prosperidad. Ese Dios, cuando decimos extraño, es primero raro. Luego un extraño, cuando usted mira a un extraño, ¿qué es? O sea, que usted dice, ¿y este quién es? Este no lo conozco. Cuando uno lee la Escritura, hermanos, llega a ciertas conclusiones. Y no son las que ellos dicen. Que somos igual que Dios nos tiene que pedir permiso, que todo eso es darle libertad al Espíritu. Eso no es darle libertad al Espíritu. Eso, hermanos, lo que es una obra satánica. Ahora, voy a leerles unos versículos aquí, ¿ok, hermanos? Miren, en 1 Corintios 12, del 1 al 3. Busquen ese pasaje, hermanos. 1 Corintios 12, del 1 al 3. ¿Ok? Hermanos, yo creo en el don de lenguas, ¿ok? Yo creo en el don de lenguas. Yo no niego el don de lenguas, hermano. Lo que está en la Escritura yo no lo niego, ¿ok? Pero a veces se hacen unos desórdenes muy grandes y muy fuertes, ¿ok? Entonces, aquí, hermanos, dice lo siguiente respecto del don de lenguas. A ver, déjenme ver. Lo iba a leer de ahí, pero lo voy a leer de aquí, de la Escritura. Vamos a empezar en el versículo 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, cuando nosotros no conocíamos a Cristo, hacíamos muchas cosas extrañas a veces. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Es decir, nadie maldice a Jesús. Alguien que tenga el Espíritu Santo no puede maldecir a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu. Ahora, en Corinto, hermanos, habían todo tipo de dones espirituales. Pero en las cuestiones de las lenguas y en la profecía, ellos hacían unos desórdenes terribles. Ok, y yo quiero, hermanos, que todos los que estamos aquí, porque estos son temas sensibles, no sé por qué, porque están en la Biblia, ¿verdad? Pero alguna gente a veces se ofende. Aquí, hermanos, hubo alguien una vez que se paró y empezó a cantar en lenguas y andaba aquí entre las sillas. Y bueno, está bien que hable en lenguas. La Biblia dice, no se prohíba hablar en lenguas, dice. Pero en la Biblia hay reglas, hermanos. Si ustedes van ahí mismo, pero vean el capítulo 14, ¿ok? 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, aquí dice en el versículo 26, ¿ok? Dice esto. ¿Qué hay pues, hermanos? ¿Saben qué? Vamos a leer un poquito antes, ¿ok? Versículo 23. Y díganme ustedes si esto no es lo que han visto ustedes en algunas iglesias. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar
y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, gente que no sabe mucho, o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? O sea, están todos hablando en lenguas, ¿verdad? Y entran incrédulos o hermanos nuevos, ¿no dirán que están locos? Esto es lo que dice la Biblia, esto no lo estoy diciendo yo. Si me va a apedrear, no me apedrea a mí, ¿ok? No se enoje conmigo, mejor medite las cosas, ¿ok? Pero si todos profetizan, esto tiene que ver con predicación, la palabra de Dios, lo que Dios le puso decir verdaderamente, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros, entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, ese es canto, ¿verdad? Tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. Ahora aquí viene la regla. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora, ¿está diciendo esto que no se pueden controlar las cosas? Aquí está diciendo que sí. Aquí está diciendo que sí, se puede controlar. O sea, que uno que ande por ahí diga, no, es que no me hablen cuando yo ando hablando en lenguas porque entro en un éxtasis y yo no me acuerdo de nada, ni de nadie. ¿Eso es mentira? Yo hablo en lenguas, hermanos, así es que es mentira. Yo sé, hermanos, que cuando uno habla en lenguas uno puede hablar o callarse. Así es. Bueno, usted tiene que leer todo esto bien, hermano. Entonces dice, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Y uno, ¿qué tiene que hacer? Interpretar. Ok, eso es lo que se hace en la iglesia, ok. Dice, y si no hay intérprete, ¿qué se hace? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hable en su casa o hable calladito. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿es eso lo que se hace en la iglesia, hermanos? No se hace exactamente lo contrario. Yo estuve en un culto donde decía, hermanos, hablemos todos en lenguas. Todos empiecen a orar en lenguas ahorita. Todos. Hay un señor que se llama Sid Roth. Sid Roth creo que se llama él, y tiene un show, y está hablando de las lenguas, y dice, ¿saben qué? Empecemos a hablar en lenguas, hable cualquier jerigonza que usted quiera, no, usted no se preocupe cómo se va a oír, no se preocupe, hermano, las lenguas no se aprenden, o sea, las lenguas del Espíritu no se aprenden, hermanos, es un don de Dios, ¿verdad? Entonces, hablé con otro una vez, me dice, ya sé cómo hablar en lenguas. ¿Y cómo se habla en lenguas? Tienes que decir alabanza, 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 alabanza. Y de pronto empiezas a hablar en lenguas. Eso contradice lo que dijo Jesús. Cuando ustedes oren, no usen vanas repeticiones. Como los gentiles que no conocen al Señor, que creen que por su palabrerío van a ser oídos. No se hagan semejantes a ellos. Contradice completamente. Yo quiero que terminemos con esto. Váyase a Apocalipsis, por favor, en el capítulo 2. Vamos a ver algo aquí. Mire lo que hacen los falsos maestros, ¿ok? Fíjese, hermano, en el 20, versículo 20, 2:20. Este es el reproche que Dios le hizo a su iglesia, a esta iglesia, hermanos, Tiatira, ¿verdad? Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que toleras, esa palabra es bien famosa en estos días, la tolerancia, ¿verdad? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es lo que ellos hacen, hermano. Cuando ellos guían a la gente a hacer este tipo de cosas, no le están trayendo gloria a Dios. ¿Saben cómo hacen ver al Espíritu Santo, hermano? Como algo ridículo, hermano, como algo loco. Eso no es el Espíritu Santo. Le voy a decir esto, hermano. Alguien que está lleno del Espíritu Santo no necesariamente está haciendo relajos. Y yo no estoy diciendo, mire, yo no estoy condenando a los hermanos que son más ruidosos. A mí eso no me molesta, hermanos.
No estoy diciendo eso, ni tampoco estoy diciendo los hermanos que son callados, porque algunos dicen los que son callados, ahí está muerto, ahí no está el Espíritu Santo. Eso tampoco es verdad. Mire, la Biblia dice, por sus frutos se le conoce a una persona. Ahora, ¿cómo se conoce a una persona? ¿Por hacer escándalos? ¿Por llenar auditorios, hermanos? El Papa llena la plaza esa del Vaticano, hermanos. En la misa de gallo llegan 300,000 personas y luego todos los que están viendo por televisión son millones de personas. Pues por eso entonces, ¿es que él está bien? No. O sea, no es eso, hermanos. El que tiene primero el fruto del Espíritu, el que tiene una vida transformada, cambiada, es una persona llena del Espíritu Santo, hermanos. Entonces el Señor dijo, por sus frutos les conoceréis. Y ahora aquí está hablando de esta mujer Jezabel, dice que ella, ustedes la dejan que ella seduzca a mis siervos a hacer cosas que no tienen que hacer. Eso hacen los falsos maestros. Por eso yo les tengo que advertir, hermanos, no miren esas cosas, no sigan esas cosas, juzguen todo conforme a la Escritura, hermanos. Dice el versículo 21, o sea, viene juicio para ellos y para los que los siguen también, porque han caído en el mismo pecado. Dice el versículo 21, y le he dado tiempo a esa mujer Jezabel, que es un símbolo, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, igual que en los tiempos de Jeremías. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, hermanos, esta gente lleva a la gente a blasfemar al Espíritu Santo. Y hay una cosa que dijo el Señor Jesús en Mateo 12. Dice, todo pecado y blasfemia es perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo eso, había echado fuera demonios. Y entonces llegaron los fariseos y dijeron, por Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y Jesús les dice, no puede ser así, dice, porque si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo prevalece su reino? Pero si yo, por el Espíritu, echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios está entre ustedes. Dice, cuídense de todo pecado y blasfemia, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonable. O sea, decir que algo que es de Dios es del diablo. Por eso, hermano, el que no cree en el don de lenguas, mire, antes de hablar, mejor piense bien. Piense. ¿Por qué? Porque la Biblia misma dice, si usted dice, esos son puros cuentos, sí hay charlatanes, hermanos, sí hay charlatanes, sí hay charlatanería, pero eso no quiere decir que no existe. ¿Ok? Entonces, atribuirle una liberación al diablo, es decir, la obra de Dios es de Satanás, y eso no puede ser así. Entonces, cada uno pensemos, hermanos, en lo que estamos haciendo aquí y diciendo. Vamos a parar hasta aquí hoy, hermanos, ¿ok? Y vamos a orar. Y antes que nos despidamos, hermanos, ahí está la lista del evangelismo, ¿ok? Saludos a los hermanos que nos vieron hoy. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú nos has dado, Señor Padre, de que nosotros estemos aquí, Señor, y aprendamos de tu palabra, de las cosas, las advertencias, Señor, que tú dejaste, Señor Padre. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes. Bendice a los jóvenes que están aquí, Padre Celestial, a los adultos, Señor. Ayúdanos a tener discernimiento a todos nosotros, Señor Padre. Enséñanos tu camino, Señor, para que andemos en él. Ayúdanos a no apartarnos, Señor, ni a la derecha ni a la izquierda. Porque todo pecado viene cuando nos apartamos de ti, de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, llévanos en paz y en bendición y danos un buen descanso esta noche. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga.